buenas tardes, bienvenidos a Hablemos de Diabetes. El día de hoy estaremos hablando de enfermedad arterial periférica. Como hemos comentado en otros programas, las complicaciones de la diabetes se dividen en microvasculares y macrovasculares. Y justo la enfermedad arterial periférica constituye una complicación macrovascular. Pero ¿cuál es el problema real de tener esta complicación? El problema de tener enfermedad arterial periférica, como veremos en los siguientes minutos, es que se incrementa notablemente el riesgo de que el paciente con diabetes pueda sufrir una amputación en el largo plazo, pero también la enfermedad arterial periférica incrementa el riesgo de otros problemas cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio. Quizá en casita se estén preguntando qué es la enfermedad arterial periférica y sobre todo porque es muy común en los pacientes con diabetes, pero para eso tenemos a un especialista que nos ayudará a resolver todas estas dudas. Él es el doctor Hugo Laparra Escareño. Él es cirujano vascular y angiólogo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene maestría en Ciencias Médicas, actualmente también cursa el doctorado en Ciencias Médicas. Además está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular y sobre todo tiene mucho interés y experiencia en el tratamiento, diagnóstico y en la prevención del pie diabético. Entonces, todas estas dudas que le pueden ir surgiendo a través de nuestro programa las pueden enviar a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, YouTube Metabolia y a través de nuestra página web www.metabolia.tv. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación y bienvenido a las instalaciones de Metabolia. Y pues lo que nos gustaría saber es exactamente qué es la enfermedad arterial periférica. Claro. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, vamos a platicar sobre esta enfermedad que es muy frecuente en la población general y que finalmente pues desencadena algunas complicaciones cuya prevención es incluso la base de un buen manejo médico. Wow. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los tejidos periféricos. Cuando el paciente está expuesto durante mucho tiempo a niveles elevados de colesterol, ese colesterol se va acumulando en las capas internas de las arterias y esto a largo plazo genera que ese vaso se vaya ocluyendo y finalmente desencadena que la sangre sea menor, el aporte sanguíneo sea mucho menor. ¿Tejido periférico? Antes de avanzar, ¿nos podrías decir qué es el tejido periférico? Cualquier tejido periférico, desde el cerebro, órganos, las piernas, los brazos, y que especialmente en pacientes diabéticos se ve afectado las zonas más lejanas al corazón, por ejemplo, los pies. ¿Okay? Esta enfermedad es muy frecuente, especialmente en pacientes de edad avanzada, y en pacientes diabéticos también se ha visto que aumenta el riesgo de su presentación. El diagnóstico oportuno es extremadamente importante porque de aquí depende que se le ofrezca al paciente un manejo lo más integral posible para prevención de complicaciones. Hablando de frecuencia, ¿sabemos cuál es la frecuencia con la que se presenta la enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes? Sí, son factores de riesgo bien conocidos. La diabetes mellitus es uno muy conocido que aumenta el riesgo, especialmente entre más tiempo de evolución está expuesto el paciente, hay más riesgo de presentar esta enfermedad. Si a esto sumamos, por ejemplo, tabaquismo o dislipidemia, finalmente son factores de riesgo que se van sumando para desencadenar esta enfermedad. De hecho, ya hemos hablado en otros programas cómo una serie de factores en el paciente con diabetes se van sumando, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes descontrolada, pero aparte recuerden ustedes que el paciente con diabetes tiene con mayor frecuencia los niveles de colesterol elevados, entonces también se suma. Si aparte el paciente tiene la presión arterial elevada, tal vez también se suma. Si aparte el paciente fuma, entonces esto entiendo que va generando que las arterias de mi cuerpo se vayan haciendo cada vez más pequeñas, por lo tanto, me imagino que no llega una cantidad adecuada de sangre a donde debe de llegar. Así es. La arteria se va volviendo, como tú bien dices, más dura, más cerrada y el aporte de sangre es mucho menor y eso finalmente pone en riesgo el órgano o la extremidad que estemos tratando. Finalmente, como tú mencionas, se van acumulando factores de riesgo cuya prevención es muy importante para evitar un desenlace más complicado. Si vemos en la población general, en pacientes de más de 70 años, esta enfermedad está presente en 10%, pero si son diabéticos,
se va hasta más del 40%. Entonces, un diagnóstico oportuno es muy importante. Definitivamente la diabetes es un gran factor para que se desarrolle esta enfermedad y evidentemente es un problema que no se desarrolla en un año, 2 años, sino requiere de muchos años y como hemos hablado en otros programas, pues definitivamente la prevención es lo más importante, es decir, desde que me diagnostican la diabetes tengo que empezar a controlar mis cifras de glucosa, pero no solo eso, sino también otros factores adicionales como el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, dejar de fumar, etcétera, para justo tratar de prevenir complicaciones tan serias como lo es la enfermedad arterial periférica, que a continuación estaremos comentando cuáles son sus repercusiones más importantes. Volvemos. Paquete Tratamiento de la Diabetes. Este paquete multidisciplinario es ideal para las personas con diabetes. Tener buen control de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones. Incluye 2 consultas de nutriología, una consulta de endocrinología, una consulta de oftalmología, una consulta de odontología, una de activación física y una de salud emocional. Para mayor información, visita nuestras redes o haz una cita hoy mismo al 7095-8303, 7095-8302. Instituto Metabolia. Les recordamos que estamos hablando de enfermedad arterial periférica en el paciente con diabetes y para eso contamos con la presencia del doctor Hugo Laparra, quien es cirujano vascular, experto obviamente en este tema. Y Hugo, ¿cuáles serían las manifestaciones que deberían de preocupar a un paciente con diabetes y que también les haría sospechar que pudieran tener insuficiencia arterial periférica o enfermedad arterial periférica? Como comentábamos, esa acumulación de colesterol que se produce en las arterias y que la va haciendo más dura y la hace que esté más cerrada, es lenta, es muy lenta y se da con muchos años de evolución. Habitualmente esto es grave porque el paciente está asintomático en muchas ocasiones. Aunque la arteria ya esté bastante cerrada, el paciente no tiene síntomas. ¿Y porque se va acostumbrando el organismo o por qué no hay síntomas? Sí. Eso es alarmante, ¿no? Así es. Porque en general en diabetes no hay muchos síntomas. Por ejemplo, cuando se afectan los ojos, cuando se afecta el riñón. ¿Y por qué ocurre Así esto? es. El sistema cardiovascular tiene un sistema de regulación donde cuando una arteria se tapa, hay otras arterias colaterales que finalmente compensan esa falta de sangre. Sin embargo, después de muchos años de evolución, finalmente el paciente presenta una descompensación y ya empiezan las manifestaciones clínicas, pero ya en un panorama donde es más difícil el tratamiento. Por lo cual, el detectarlos en una etapa más temprana siempre va a impactar en el pronóstico del paciente. Una de las principales manifestaciones clínicas cuando ya la arteria se va cerrando, específicamente en las piernas, el paciente presenta dolor al caminar. ¿Okay? Ese síntoma se llama claudicación intermitente y se define como aquel paciente que después de caminar una cierta distancia empieza con dolor en las piernas porque el músculo le falta ese aporte sanguíneo. Finalmente eso se refleja con dolor. En estos pacientes reposa durante unos minutos y el dolor habitualmente se quita, ¿ok? Y es muy reproducible, es decir, camina otra vez y empieza con el dolor. Ahí ya es un dato que nos sugiere una valoración expedita por un cirujano vascular. ¿Okay? ¿Qué porcentaje, si es que es posible decirlo, qué porcentaje de la arteria está tapada en este momento que el paciente tiene estos síntomas? Habitualmente más del 80% debe de estar ocluida. ¿Okay? Sin embargo, aquí lo importante es que después de este primer síntoma, que es claudicación, el paciente ya puede empezar con otras complicaciones. Por ejemplo, que ese dolor cuando descanse ya no se quite, que tenga dolor severo, incluso en reposo. ¿Okay? ¿Este dolor es como un ardor o como, no sé, hormigueo? ¿Cómo sería este tipo de dolor? Se presenta como calambres, un dolor sordo, sobre todo en las pantorrillas de la pierna, ¿okay? Que finalmente nos reflejan esa falta de sangre hacia los músculos de la pierna. ¿Okay? Como menciono, cuando más se va haciendo más complicado, el dolor ya no se quita incluso, es un dolor en reposo incluso, y lo más grave se llama isquemia crítica.
que es cuando el paciente tiene, además del dolor, ya algunos datos objetivos de pérdida de tejido, por ejemplo, úlceras, ¿ok? Que eso ya nos pone en un contexto donde, si no se hace una maniobra importante terapéutica, sí se puede terminar en un desenlace muy complicado, por ejemplo, una amputación. Que más adelante estaremos hablando de eso, ¿no? Así es. Entonces, mencionaba que hasta que no se tapa la arteria hasta un 80%, se empiezan a tener estas manifestaciones. Pero, ¿qué puede hacer el paciente como medida de prevención para identificarlo antes, ¿no? No sé, a lo mejor en un 40, en un 20%. ¿Qué prueba específica se debe de realizar? Así es. Hay pruebas específicas para diagnosticar la enfermedad arterial periférica. Y aquí lo más importante es que hasta en el 90% de los casos se puede llegar a diagnosticar con pruebas no invasivas, fáciles de realizar y que finalmente nos aportan un diagnóstico muy certero y, como tú dices, detectar al paciente en una etapa muy temprana y poder proponer un tratamiento más dirigido, más oportuno y con un mejor resultado. Como podemos ver en la siguiente evaluación, en esta ocasión vamos a mostrar cómo se realizan las pruebas de laboratorio vascular no invasivo, con lo cual nosotros podemos detectar alguna alteración en el sistema vascular. Este estudio se llama índice tobillo-brazo y es parte de la valoración vascular no invasiva. Consiste en medir las presiones segmentarias para hacer la comparación de la presión arterial del brazo con la pierna, y con esto podemos detectar alguna alteración en las presiones del sistema vascular. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la presión del brazo. Vamos a hacer ahora la medición de la presión en la pierna. El ultrasonido Doppler también es parte de la evaluación vascular no invasiva. Con este aparato podemos evaluar tanto las características de las arterias como el flujo sanguíneo que va por dentro de ellas. Con estas pruebas, parte de la exploración física vascular no invasiva, que son fáciles de hacer, no dolorosas y rápidas, se puede detectar la mayoría de los pacientes que, aunque estén en una fase asintomática, ya empiezan con un porcentaje de alteración en el sistema vascular. Existe un pequeño porcentaje de pacientes que sí van a requerir un estudio más invasivo, como por ejemplo una tomografía contrastada, una resonancia o una angiografía diagnóstica. Sin embargo, estos procedimientos son más invasivos, algunos requieren contraste intravenoso, son caros y son difíciles de realizar. Por lo cual, como ustedes pudieron ver, con las sencillas pruebas que mostramos, se puede diagnosticar prácticamente todos los pacientes diabéticos que tienen ya algunos datos de enfermedad arterial periférica. Por lo cual, idealmente, todos los pacientes diabéticos deberían recibir una valoración por un cirujano vascular. Volvemos. Invitamos a conocer el Campamento Tonali, del 30 de julio al 3 de agosto en los Mezquites San Miguel de Allende. Durante una semana aprenderás a ser autosuficiente con tu padecimiento a través del ejercicio, la alimentación, tratamiento adecuado y apoyo emocional, lo que te ayudará a llevar una vida sana y con calidad. Contamos con el apoyo de endocrinólogos, pediatras, nutriólogas, educadores en diabetes, enfermeros y psicólogas, además de un staff de trabajo y actividades en la locación. Más de 25 años siendo uno de los mejores campamentos a nivel mundial, con resultados educativos en la salud del paciente infantil con diabetes. Informes al 55168729. Te invitamos a visitar nuestra página de internet www.amdiabetes.org. Para quienes apenas empiezan a ver la transmisión del programa Hablemos de Diabetes, les recuerdo que estamos hablando de enfermedad arterial periférica en diabetes con el doctor Hugo Laparra. Doctor, ¿cuál sería la repercusión de la enfermedad arterial en la calidad de vida del paciente, ya sea
ya sea como en etapa temprana o en etapas avanzadas. Así es. Como tú mencionas, mucho depende de la etapa en la cual se encuentra el paciente. Como menciono, la mayor parte de ellos son asintomáticos en estadios tempranos. En ellos, por ejemplo, el control metabólico y, por ejemplo, una rutina de ejercicio para, sobre todo, fortalecer esas colaterales que mencionaba, con eso es más que suficiente para mejorar los síntomas y para prevenir una complicación posterior. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente asintomático que aquel que ya vemos en la consulta con úlceras, por ejemplo, o necrosis de los dedos. Estos pacientes ya habitualmente requieren una terapia más agresiva, por ejemplo, cirugías de puentes o meter balones dentro de las arterias para dilatarlas y con eso intentar llevar mayor sangre hacia los tejidos periféricos. Y como pueden ver, pues entre más temprano se diagnostica el paciente, pues es más sencillo el tratamiento y la recuperación finalmente es más exitosa y más rápida. Claro. De hecho, en programas pasados hemos hablado un poquito también de cómo los costos para el paciente que tiene diabetes y sobre todo que empieza a tener complicaciones se van incrementando conforme van avanzando estas complicaciones. Hablábamos de que en nefropatía, en daño renal en el riñón por diabetes, las diálisis pues son realmente muy caras. Hablábamos ya de algunos estudios como tomografías, resonancias que el paciente en etapas avanzadas tiene que realizarse, que me imagino que son costosos, y este tipo de procedimientos como el intentar destapar una arteria, ¿qué tan costoso puede llegar a ser? Muy costosos. Y eso que mencionas del costo-beneficio es muy importante y ya se ha demostrado de forma contundente en estudios epidemiológicos, donde entre más tardío se diagnostique, el tratamiento es mucho más caro y más complicado. Por lo cual, como mencionan, si se hace una buena prevención, incluso en la parte económica puede impactar de forma importante, porque sí es muy costoso. Y tendríamos un precio aproximado, yo sé que son muy variables, ¿no? Pero tal vez intentar destapar una sola arteria con un procedimiento, ¿cuánto estaría costando? Te voy a poner un ejemplo, una arteria del pie, que se le ponga un balón medicado. Ese balón, el puro balón cuesta aproximadamente 80,000 pesos. Okay, el balón, que es el aparatito que va a ayudar a destapar. A dilatar el puro balón. Y eso hablando de que solo se trata una. ¿Okay? Okay. Habitualmente se tratan 2 o 3 arterias. Y eso, súmale la angiografía, hospitalización, la recuperación. Entonces son cosas que se van sumando y a largo plazo pues impactan en una pues, situación económica más complicada, por lo cual la prevención es fundamental. Lo hemos hablado en muchos programas como realmente una prevención, aparte de evitar llegar a todas estas complicaciones, e incluso lo queremos ver desde el punto de vista meramente económico, definitivamente nos sale mucho más barato prevenir las complicaciones de esta enfermedad que tener que pagar cuando ya están establecidas. ¿Qué pronóstico va a tener un paciente que ya tiene enfermedad arterial periférica avanzada? Así es. Mucho también depende de la etapa del diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que se puede rehabilitar con una buena terapia de caminata, pues habitualmente tiene un muy buen pronóstico a largo plazo. Los demás, finalmente, sí se han diseñado estrategias terapéuticas. Un paciente que se somete, por ejemplo, a esta angioplastia, que es dilatar los balones, finalmente se intenta llevar más sangre hacia los tejidos y que con eso puedan rehabilitar. En el peor de los casos, que sería la cirugía de amputación, que eso ya se realiza cuando el pie no se puede salvar e incluso pone en riesgo la vida del paciente, bueno, ahí ya se platica sobre prótesis y siempre intentando que el paciente tenga una recuperación y que pueda hacer su vida normal, ¿okay? Eso es lo que habitualmente se pretende. A pesar de que la enfermedad arterial periférica es muy común en los pacientes con diabetes y sobre todo que pueden llegar hasta el punto donde necesiten estos procedimientos que son además de caros, pues muy como difíciles de realizar, pareciera que es como que una sentencia de que todo el paciente que tenga como diabetes tiene que llegar a este punto, ¿no? La duda que sería quizá para todas las personas es si esto se puede prevenir. O sea, si hay un punto en el cual evite que llegue a la cirugía y de qué forma se puede prevenir.
Si, por ejemplo, se detecta en un paciente asintomático, con los estudios que les mostré, que ya hay alguna alteración, sí se pueden prevenir con ejercicios, algunos medicamentos que previenen la formación de placa, dieta, control metabólico. O sea, que previnen que se siga cerrando Así es. la arteria para que pueda seguir llegando sangre. Así es. ¿No? Y como tú mencionas, un paciente ya en una etapa más avanzada, pues ahí el tratamiento ya es más complicado. De hecho, se llama salvamento de extremidad, porque el resultado no es al 100%. ¿Okay? Hay pacientes que, a pesar que se haga el tratamiento, finalmente no se logra recuperar esa vasculatura porque son los vasos más pequeños, los más lejanos al corazón. ¿Okay? Entonces ahí es más complicado, por lo cual, pues, vuelvo a lo mismo. Siempre la prevención es la base de una mejor recuperación y mejor pronóstico. Claro, y lo hemos platicado nuevamente cómo control de la glucosa, del colesterol, triglicéridos, presión arterial nos va a prevenir este tipo de complicaciones macrovasculares como la enfermedad arterial periférica, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, las embolias que veremos en programas siguientes, pero también las complicaciones microvasculares, dos de las cuales ya hemos hablado en programas previos, que es el daño que ocurre en la retina y el daño que puede llegar a ocurrir en los riñones, que puede llevar al paciente a que tenga que dializarse. Volvemos. Instituto Metaboli. Hola, soy la nutrióloga Francis y el día de hoy les voy a hablar acerca del método del plato, que es recomendada por la Asociación Americana de Diabetes, el cual es un método sencillo para mejorar la alimentación, reducir de peso y reducir la glucosa. Este método consiste en dividir nuestro plato a la mitad. Posteriormente, una de las mitades la volvemos a dividir, dando como resultado 3 secciones en mi plato. En la sección más grande voy a añadir las verduras. Estas pueden ser en ensaladas, guisadas o al vapor. En otra de las secciones voy a añadir alimentos como carbohidratos del grupo de los cereales y leguminosas, por ejemplo la tortilla, el arroz, la pasta o frijoles. En la sección restante voy a añadir alimentos ricos en proteínas como carnes, aves, pescados, mariscos o quesos blancos. Estos se recomiendan que no sean fritos ni empanizados. Los podemos preparar asados, guisados o en salsas. A continuación, el chef Michel nos va a preparar algo del grupo de las proteínas con una deliciosa salsa. Para las albóndigas en salsa de chile chipotle vamos a mezclar la carne molida, vamos a poner 175 gramos, 2 dientes de ajo finamente picadas, una cucharada de cebolla finamente picada, 2 cucharaditas de pan molido, un huevo. Vamos a sazonar con una pizca de sal, una pizca de comino molido y una pizca de pimienta molida. Para la salsa vamos a licuar 4 dientes de ajo, media cebolla, 4 jitomates rebanados a la mitad, un chile chipotle, una pizca de sal, vamos a aromatizar con orégano y una taza de agua. Para sellar las albóndigas vamos a colocar un poco de aceite en una cacerola y vamos a hacer pequeñas bolitas. Una vez selladas las albóndigas vamos a colocar la salsa pasándola por un tamiz. Dejar hervir durante 15 minutos. Para seguir el método del plato, podemos acompañar estas albóndigas con algo de pasta y con una rica ensalada. Instituto Metaboli. El día de hoy hemos hablado de enfermedad arterial periférica en diabetes y hemos tenido el gusto de contar con la presencia del doctor Hugo Laparra, quien es experto en cirugía vascular. Hugo, nos gustaría que por favor nos dieras las conclusiones y sobre todo con qué información relevante se tiene que quedar el paciente. Así es. Reiterando el agradecimiento por la invitación sobre estos temas que son muy importantes por la frecuencia con la que se presentan en los pacientes, no solo diabéticos, sino en la población general, especialmente en las edades más avanzadas. Y bueno, reiterar la parte de esa acumulación de colesterol habitualmente es lenta, es con los años y estos pacientes están asintomáticos, por lo cual detectarlos en una etapa temprana es muy importante porque eso se impacta de forma muy certera en el pronóstico.
Por otro lado, la recuperación de estos pacientes es mucho mejor entre más temprano se detecte el padecimiento. No es lo mismo, como veíamos, aquel paciente que mejora con una simple caminata, aquel paciente que ya tiene que ir a una cirugía de puente o angioplastía. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Y finalmente, como vimos en la exploración que les mostré, una simple exploración física, realizada obviamente por un cirujano vascular certificado, puede detectar hasta el 90% de los pacientes que ya empiezan con indicios de esta enfermedad. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, Hugo. Y recuerden ustedes que estas complicaciones pueden llegar a prevenirse 10, 15 o 20 años antes de que aparezcan. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo niveles nuevamente óptimos de glucosa, pero también de colesterol, de presión arterial y evitar algunos factores adicionales como el tabaquismo. Pues los invitamos para nuestro siguiente programa donde estaremos hablando sobre úlceras y amputaciones en diabetes.